El problema no es siempre lo que haces, sino desde dónde lo haces. La caída de Lucifer fue su orgullo, y a veces tenemos el mismo problema hoy día. Hablaremos de esto y mucho más en la Escuela Sabática Práctica en el día de hoy. Muy buenas para todos, amigos y amigas. Qué bueno que han decidido estar con nosotros. Bienvenidos a otra edición más de Escuela Sabática Práctica. Acá los muchachos siempre activos, ¿eh? Ustedes siempre con una energía tremenda. ¿Cómo están hoy? Señor, por la gracia del Señor, bien, muy bien, felices. Bueno. Felices de compartir con la gente, con nuestros hermanos y con aquellas personas que quizás están aprendiendo a leer la Biblia y descubriendo este estudio, que ojalá lo sigan disfrutando. Amén, amén. E invitamos a todos los que están conectados con nosotros que compartan. Comparte en cualquier red social o en YouTube en la que estás conectado. Comparte con los demás. Es importante que otros sepan. En el día de hoy vamos a estar estudiando la lección titulada Orgullo versus Humildad. Tercera semana. Tercera semana. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Está interesante, ¿no? Muy buena. Muy bueno, muy bueno. Vamos a orar y comenzamos, ¿les parece? Okay. Padre bueno, al abrir tu santa palabra, rogamos tu dirección, tu presencia, que habites en nuestro corazón y abras nuestra mente para entender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Cuál es el versículo para hoy? Pongo los ojitos para poder ver mejor, porque esto hay que verlo muy bien y leerlo muy bien y escucharlo muy bien. Vayan por favor con nosotros, nuestros queridos hermanos y amigos, a Lucas, el capítulo 14, voy a leer el versículo 11, y voy a leerlo como lo hice en la primera semana, versión Palabra de Dios para Todos, dice, porque el que se cree muy importante será humillado, y el que se humilla será engrandecido. A veces nos creemos tan importantes, parece que Jesús estuviera allí leyendo la vida de muchos de nosotros, ¿eh? De hoy día, en el 2026. Un mensaje moderno. El problema desde el principio, el inicio del gran conflicto no comenzó con una conducta necesariamente, sino con una actitud. El deseo de Lucifer de ocupar el puesto de Dios. ¿Será que eso pasa hoy día? El pan de cada día. Nos pasa absolutamente a todos nosotros, ¿no? Ese es un error que sutilmente y sin proponérnoslo, que es lo peligroso de esto, sin proponérnoslo, está formando parte de nuestras vidas. Así es, el ser humano busca sobrevivir y con esa excusa de sobrevivir, yo voy primero, yo al centro, yo estoy todo yo. Y desde que llegaron la tecnología, desde que llegó el Instagram, desde que llegó el Facebook, los likes, las fotos, me esfuerzo por vivir una vida que no es real con tal de tener una foto bonita. Yo me acerqué en una ciudad hace un tiempo atrás a un caballero que se estaba tomando la foto con el carro, precioso carro, le dijo, wow, me acerqué, me atreví, felicidades, qué lindo carro que tú tienes. Me dice, no sé de quién es. Yo solamente quiero tomarme la foto y que esté en Instagram. El mío es el que está atrás, la bicicleta. La bicicleta de atrás. La gente hace cualquier cosa con tal de que el mundo le dé un like. Correcto. Y esa raíz, o el orgullo, la raíz del orgullo fue lo que causó la caída de Lucifer, el problema con Adán y Eva, y podríamos definirlo en el deseo de vivir mi voluntad, más que cualquier otra cosa, vivir en el yo más que en el yo soy. El yo soy es uno de los, por así decirlo, uno de los códigos éticos, la manera de vivir con el yo soy, uno de los códigos éticos del reino de los cielos. Por el contrario, cuando yo decido vivir en mi autosuficiencia, conmigo, en mi interés principal, pues me estoy saliendo de ese reino para vivir en otro reino, un reino diferente. Ahora la pregunta sería, ¿será que el orgullo se demuestra solo con arrogancia? ¿O habrán otros elementos que también podrían clasificarse como orgullo? Como lo mencioné ahorita, el orgullo es muy sutil. Nosotros lo vemos fácilmente en otros, pero no lo vemos en nosotros mismos. Porque se ha vuelto cotidiano. Que de hecho, si recuerdan la primera semana cuando estuvimos comenzando este estudio, hablamos sobre la iglesia de la Odisea. Sí. El problema de la iglesia de la Odisea, que es una réplica de la mayoría de los seres humanos, ahí nos vemos nosotros reflejados. El problema de esa iglesia fue esa. Tenían todos los elementos para sentirse muy importantes. Como lo dijo Jesús, muy importantes. Su ubicación, el dinero, el conocimiento en salud, tenían absolutamente todo. Así que es tan fácil ahora sentirnos más importantes de los demás. De hecho, muchas de las cosas que hacemos sin proponérnoslo, en el fondo nos están llevando a ser cada día mejor que los otros, no a ser cada día mejor simplemente. ¿Cómo medimos si estamos siendo mejor? Porque nos estamos comparando con los otros. Allí es donde viene sutilmente
este veneno que nos ha acompañado históricamente. A veces disfrazado incluso de humildad. Ajá, y de buenas intenciones, ¿no? Sí. Recuerdo era una persona que siempre que le invitaban a cantar a la iglesia, ella decía, justo hoy día tengo mala garganta, justo hoy día disculpen. Y antes de cantar siempre se disculpaba y que el tiempo, el horario, y al final decía, disculpen si salió mal. Cantaba precioso, pero disculpa si salió mal, disculpa que... Y entonces descubrimos que no era porque tenía las excusas, era porque en inglés dicen fishing. Ella estaba buscando que le digan, no, hermanita, usted canta precioso, usted canta bello, es lo más lindo. Y entonces, oye, qué interesante, en baja autoestima, en querer buscar aplausos, falsamente la humildad en realidad es un ego profundo. Pero permíteme aquí, Juan, ser abogado también de la otra cara de la moneda, por no decirlo de una forma un poquito más fea. Pero así somos muchos de nosotros como pastores. Totalmente. Yo creo que somos la mejor expresión a veces de ese santo orgullo. Un santo orgullo que nos lleva inclusive a vivir vidas paralelas, que no es otra cosa que eso, el orgullo, presentar al que no soy. Sí. Pero en la casa es donde quedo en evidencia, ¿no? Porque en la casa se dan cuenta que todo lo que yo muestro no es, y que está pretendiendo presentar una persona ausente en la casa, en el hogar. Creo que ese es uno de las crisis terribles que tenemos dentro del cristianismo, que nuestros hogares están muy distantes a lo que vivimos dentro de nuestras congregaciones, y tiene que ver con este punto. Y es precisamente lo que hace el orgullo. El orgullo nos desconecta del reino, del concepto del reino, de vivir en el reino como Jesús lo presentó. Claro, porque la propuesta del reino es una propuesta de genuinidad. O sea, es tan genuino que ya yo no me relaciono con el sistema, con la organización, con las acciones, me relaciono con Él. La propuesta del reino es esa, es aceptar su presencia en mi vida y pasar de la teoría y de la información a una relación práctica. Allí, ¿qué puedo aparentar yo? ¿Cómo puedo pensar en ser más importante que el Dios creador del universo, que es mi papá, y que gobierna todo el universo? Así que por la propuesta del reino es la propuesta para mí, después del regalo de Jesús, es la propuesta más revolucionaria de la Biblia, porque me invita a vivir bajo su soberanía, y esa soberanía se encarga de echar fuera todos otros elementos, incluyendo la vanidad, el ego, la adoración al yo, que son lamentablemente tan recurrentes en nuestro día a día. Dicho de otra manera, me ayuda a ver a Dios como Dios y a mí como su criatura, a colocarlo en el lugar adecuado, ¿no? Cuando yo entiendo yo soy criatura, disfruto el descansar en Dios. ¿Ya? No me corresponde a mí hacer el trabajo de Dios. Ya no vivo en el yo, sino vivo en el yo soy, en Jesús. Y nos ubica en el mismo nivel. Porque Jesús, como lo estudiamos la semana pasada, en el amor de Jesús, ahora estamos en un nivel igual, que eso a veces suena tan peligroso. Interesante. Yo sé que a muchos no les gusta pensar en que estamos sí, igual un igual a Jesús, pero es que esa es la propuesta, ¿no? Eso no significa que voy a dejar de respetarlo, ¿no? Igual como yo no dejo de respetar a mi papá, pero qué lindo es sentarme con mi papá o con mi mamá y tener una conversación en confianza. En confianza, amena, una transparente, sin aparentar absolutamente nada, o como lo hago con mi hijo o con mi hija. En ningún momento se está quebrantando ese respeto, pero justamente la relación en un contexto de amor me lleva a ser genuino, transparente y a disfrutar más de esos momentos. Y yo creo que en esa transparencia y genuinidad es que me doy cuenta que yo no puedo y que tengo que depender de Él. Y está bien hacerlo. Está bien hacerlo. Cuando yo no estoy viéndome, por llamarlo de alguna manera, cara a cara con Dios, es cuando el orgullo comienza a levantarse, porque logré algo y ahora yo lo logré. No lo logró Dios, lo logré yo. Y se alimenta el orgullo, se alimenta el yo, y entonces mi dependencia de Dios disminuye, y es allí el problema. Es el mismo problema que tenemos en nuestra vida en pareja, en nuestros hogares. A mí me gusta, invito a los... ¿Cuento de los problemas en pareja? Escuche bien ahora porque viene un... Sí, porque a mí me gusta, como estamos en escuela sabática práctica, ¿no? Así que aterrizarla a nuestra realidad. Ese es el problema principal que tenemos en la mayoría de relaciones de pareja. ¿Quién tiene la razón? Correcto. Esa lucha de poder. Correcto. Miren, cuando yo decidí
perder siempre en mi plano de relación. Mi señora siempre tiene la razón. Eso no significa que siempre estemos de acuerdo. Pero hay alguien que tiene que al final deponer, ¿no? Ceder un poco. Correcto. No siempre tengo que ganar aunque yo tenga la razón. Y cuando esa mentalidad está clara en la relación de pareja, se abren posibilidades de diálogo, de ver otro tipo de perspectivas y crecemos juntos, Esto de tener la razón, de hacerle culto a mi yo y de siempre imponer, lo único que hace es generar separación, división. Por eso es que Dios en su amor nunca impone. Él es tan sabio, tan hermoso, que aunque hubiera podido destruir a Luzbel en el cielo y hacer otra figura, Él no lo hace. ¿Por qué? Porque el amor funciona de esa manera. El amor no impone absolutamente nada. Esa es una de las características hermosas de Dios y que nosotros deberíamos traerla a nuestra cotidianidad. Excelente. Sí, yo comprendo y comparto lo que tú dices. Creo que el orgullo, una de las principales cosas que quiebra son los puentes relacionales. En el momento en que yo entiendo que Dios es mi rey, pero es mi hermano. Es esa persona con la que me puedo relacionar y a la misma vez es rey. Así que yo no puedo correinar con Dios. Ese es su trono, pero a la misma vez puedo buscarlo a Él. Su mayor énfasis es relación, donde yo debo ceder entendiendo que Él sabe mejor, pero no porque Él sea el creador y yo la basura ante sus ojos, sino por amor. Coincido en que Dios pudo haber matado a Satanás en el cielo, pudo haberlo destrozado. Pero Él entendía que si quería construir puentes, un Dios que es tan relacional, al haberlo hecho, el resto del cielo lo hubieran seguido, ya no por amor, sino por temor. Entonces preserva y les hace entender, hijos, quiero que sepan que un día ustedes van a haber revelado el orgullo de este hombre, de este ser, al inclusive tratar de matar al Hijo de Dios. Pero les daré vida, porque Él se tuvo que humillar hasta lo sumo, demostrándonos a nosotros que lo que revela ese orgullo en realidad es el amor de Dios. Y nos transforma de verdad. Así que creo lo que está diciendo Robert en este aspecto. Y esa es la lógica del estudio que estamos teniendo, ¿no? Porque la semana pasada el fundamento fue entender el amor de Dios, ¿no? Y tratar de llegar a la conclusión de que con su amor lo tengo absolutamente todo. Porque ahora nos ayuda a entender que el Dios que nos invita a vivir bajo su dependencia no es un Dios orgulloso, no es un Dios que impone, es un Dios que está dispuesto a deponer tanto que entregó hasta su propio hijo. Gloria a Dios. No merecíamos. Él hubiera podido decir, no, yo tengo la razón y ustedes lo que tienen que hacer es esto y esto y esto y esto y esto. Yo no hago nada. No. Pero siendo inocente en medio de todo el escenario de pecado, nos da el regalo de Jesús, dejándonos saber que Él, de orgullo, poco, nada, absolutamente nada. Él, de orgullo, lo único que quiere mostrarnos a través de esa escena de Jesús es que está dispuesto a darlo todo aunque no tenga la razón. Nosotros los seres humanos hoy, en medio de todas nuestras acciones, queremos imponernos. Imponernos tanto que llegamos a entender que lo que yo tengo y lo que yo recibo es porque yo me lo merezco. Ahí inclusive en eso están esos escenarios de orgullo, cuando yo no merezco nada. Él es el que me da la salud, el que me da el aire, el que me da absolutamente todo. Y esa idea de que merecemos va a darle forma a nuestra identidad. Y el problema con eso es que cuando permitimos que el orgullo, y que está basado en lo que yo logro, en lo que alcanzo, en quién soy yo, le dé forma a mi identidad, entramos en una inestabilidad constante, porque el ser humano, lo que logra, lo que alcanza, el valor que podamos tener desde nuestra perspectiva es inestable. ¿Cómo me siento hoy? En otras palabras, ¿ya? Ahora, por otro lado, ese maravilloso amor que tú describes, que es constante, que es de sacrificio, que no tiene nada de orgullo de Dios, también nos forma la identidad cuando nos exponemos a Él. Y esa identidad sí es constante. Cuando yo experimento este tipo de relación con Dios, yo puedo saber quién soy independientemente de la circunstancia por la que estoy pasando, independientemente de lo que la gente diga de mí. ¿Ya? Y yo estoy seguro que hay más de una persona que está conectada con nosotros que hasta ahora solo recuerda todo lo que te dijeron esta semana, que no vas a lograrlo, que te conocen no por tu nombre, sino por tu pasado, por tu error pasado, y te lo recuerdan constantemente. Cuando nosotros vivimos
en la relación con Dios que los pastores han estado compartiendo con nosotros, esa identidad que otros quieren imponer en ti desaparece. Es inestable, es variable. La identidad que te da Dios al vivir en Él es constante. Constante y rica, maravillosa. Veo la historia del publicano, del fariseo, que van a orar juntos. Bueno, juntos, pero en la misma historia. Y uno necesita alimentarse de lo que otros ven afuera. Tiene que orar en las calles, tiene que orar afuera. El alimento del ego tiene que ver con lo que los otros dicen, hacen y viven. Pero el alimento del Hijo de Dios, del quebrantado de corazón, del humilde que busca, como decíamos en un versículo anterior, es privado, es en silencio, sin la necesidad de que nadie aplauda, nadie diga nada, porque la única opinión que necesito es la de mi Padre. La única voz que tengo que escuchar. Entonces, cuando veo esta historia y cuántas veces uno ora en público y busca y trata, y Robert, decías, nosotros los pastores tenemos este problema muchas veces porque necesito un micrófono para vivir, necesito una plataforma, de pronto terminar de predicar, cuántos vieron en mi transmisión, qué me dijeron, uy, la hermanita que siempre me dice que el sermón estuvo bueno no me dijo nada. Había una señora en una de mis iglesias donde cada sermón que yo terminaba, pastor, este fue el mejor sermón, ya bastante mayorcita, por encima de los 90. Pero ella me decía, yo nunca había escuchado un sermón así. Y el siguiente sábado, este es el mejor sermón. Y el siguiente sábado, este es el mejor sermón. El sábado siguiente tenía un pastor invitado. El pastor termina de predicar. Yo siempre salgo a despedir a la gente. Y el pastor no salía, se quedó. Así que yo fui a despedir a las personas. Sale la viejita. Qué hermoso, pastor. Qué lindo sermón que usted le hizo. Ahí me di cuenta que nunca me escuchó. Que era la costumbre. Ahí entendí. No eres tú, Juan. No eres tú. No es un asunto público. Es un asunto privado. No es de mérito. No es de mérito. Es algo que tú te puedas ganar. Es más de dependencia. Dependencia, me encanta esa palabra. Pero a nosotros nos encanta la meritocracia, ¿no? Totalmente. Y esa no solo sucede en cualquier profesión, porque nos han enseñado a eso, ¿no? Hay que crecer, hay que escalar. Y para crecer y para escalar se necesita el esfuerzo humano. Y eso no está mal, ¿no? El esfuerzo humano no está mal. La propuesta bíblica es darle sentido al esfuerzo humano. Claro. Porque la ironía es que a veces nos esforzamos tanto como seres humanos, pero no produce en nosotros lo que esperábamos o lo que deseábamos, sino que al contrario, a veces nos frustra. ¿Por qué? Porque en medio de nuestras buenas intenciones, y aquí hablo de Pedro, desde el primer capítulo hablé sobre Pedro, pero este ya no es el Pedro de una historia, sino el Pedro real de la Biblia, que ese era el problema de Pedro. Pedro era un tipo supremamente orgulloso, pero que no era consciente del orgullo que lo acompañaba. Y tenía las mejores intenciones, como todos nosotros, estamos llenos de las mejores intenciones. Sé que los amigos, los televidentes, también tienen muy buenas intenciones, todos los días se levantan con el deseo de dar lo mejor y de aportar lo mejor, pero a veces nos estrellamos con las realidades y nos damos cuenta que todo nuestro esfuerzo como que se nos vino en contra y nos hace daño y sufrimos y no solo nos estresamos, sino que inclusive nos deprimimos, porque ¿cómo es posible que tanto esfuerzo no tenga sentido? Bueno, porque se nos olvidó que la propuesta justamente del cristianismo de Jesús es esa. Si tú depones tu orgullo, es decir, si me dejas a mí mostrarte el camino, si tú me permites dirigirte hacia donde yo quiero llevarte y no hacia donde tú quieres ir, entonces yo te voy a poder mostrar una experiencia mejor. Por eso, cuando yo me dejo guiar, que finalmente Pedro, en medio de los momentos más difíciles que él vivió, pudo entenderlo, ¿no? Pudo entender que no se trataba de él, que se trataba de Jesús. A mí me gusta mucho el momento en el que el Señor, a través del ángel, le manda un mensaje con las mujeres que fueron allá al sepulcro el día domingo, le manda un mensaje a Pedro, ¿no? Y le dice, dile a todos los discípulos que nos vamos a encontrar. Pero, y a Pedro. Ese y a Pedro es tremendo, ¿no? Pedro sabía que lo que él había intentado hacer con sus mejores intenciones se le había venido en contra. Pero ¿qué fue lo que recibió de Jesús? Lo que recibió de Jesús fue totalmente opuesto. Perdóname que quizás esto alguno no estará muy de acuerdo, pero es una opinión muy personal. Yo siento que ese momento de encuentro de Jesús con Pedro fue el momento que comenzó la transformación de Pedro y lo preparó para recibir al Espíritu. Porque Pedro esperaba que Jesús le llamara la atención.
Que Jesús le dijera, pero ¿acaso no me dijiste que me ibas a defender? Me traicionaste Reproche, 3 veces. por lo menos. Por lo menos pídeme perdón. Claro, pero no hay ninguno de esos escenarios allí. Mm. Lo único que hay es expresión de amor hacia Pedro. Y allí Pedro dice, este hombre es tan humilde, tan sencillo, que en lugar de reprocharme porque me lo merezco, en lugar de separarme de él, me acerca más. Eso es el amor revolucionario de Dios. Y allí es donde esa actitud de humildad, que es la que caracteriza a Jesús, cuando nosotros la asumimos y nos dejamos guiar, revoluciona nuestra vida, como le pasó a Pedro. Allí comenzó un proceso de revolución y seguimos hablando de él. Ese es uno de los mejores ejemplos que yo pueda pensar. La historia de Pedro es muy especial. Hasta ahora hemos visto que el ser humano tiene un problema. Tenemos el problema. Hemos creado una tendencia a la autosuficiencia, al orgullo. Hemos visto la acción de Dios. Cuando Jesús nos ilustra a través de Lucas 18, publicano, el fariseo, etc., no se trata de méritos, se trata de dependencia. Y ahora tú traes el punto con el que debemos cerrar esto. Jesús es nuestro Salvador, Redentor obviamente, pero nos ilustró de muchas maneras cómo actuar en humildad, cómo rechazar el orgullo, sacrificarse a sí mismo de acuerdo a los lineamientos del reino que comenzamos hablando en el día de hoy. La situación de Pedro es una. ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Algún otro ejemplo? Yo tengo uno. Ay, dale a ver. Jesús. Pero la lección habla de Lucas 22. Yeah. Me encanta cuando él aparece en el cuadro. Ustedes saben que era bastante humillante ser el que lave los pies de la gente después de haber tenido una larga caminata en la cena. Jesús es el que toma la toalla, el que toma el agua, lava los pies. Pero viene algo interesante. Después de toda esta ceremonia tan linda, de esta cena tan especial, Jesús abre el corazón de su pueblo, de sus hijos, de sus discípulos, de sus hijitos. Y en cierto sentido se va a despedir, no porque se va, pero sí porque va a sufrir. Uh-huh. Y les va a contar que va a morir. Y les va a contar de que la historia pareciera muy oscura y muy dura, pero se volverían a encontrar. Así que en ese diálogo, Él les dice, me voy a morir. Si alguien se despide de ti y te dice, pastor, amigo, hermano, no me queda mucho tiempo contigo, uh-huh, ¿cuál sería tu respuesta ante esa persona? Quizás algunas palabras pastorales, quizás algunas lágrimas, quizás alguna oración. Lo que no creo que jamás harías es, oye, cuéntame, ¿qué vas a hacer con tu carro? ¿Me lo podrías dar? Ya que te vas, me dejas el celular que tienes. Yo creo que ninguno de nosotros, en su sano juicio, haría algo así. Sí. Cuando leo el capítulo de Lucas 22, Jesús abre el corazón con los discípulos. Y dice el versículo, inmediatamente que Jesús hace esta revelación, entonces ellos comenzaron a preguntarse en sí, ¿cuál sería el que habría que hacer esto? Entre ellos hubo una disputa acerca de quién de ellos permanecería el más importante. ¿Quién se quedaría con el carro? ¿Quién se quedaría con el carro? Si Jesús se muere, entonces ¿quién se queda con el negocio, con la popularidad, con el... Qué impresionante que la primera reacción de los discípulos después de la Santa Cena, que Jesús mismo sirvió, y después de él despedirse, es pensar, ¿quién es el primero ahora? Entonces él les dijo, permítame mostrarles lo que es normal, dice Jesús, lo que vivimos en este mundo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Ellos están por encima y la estrategia es una especie de pirámide donde el jefe está arriba y sirve a los y está con los de abajo. Entre ustedes no será así, dice Jesús. Más bien, el que entre ustedes sea el importante, sea como el más nuevo, y el que es dirigente sea como el que sirve, el más pequeñito de entre todos. Jesús cambia el paradigma de la historia del liderazgo, de la vida, y esto pasa en la iglesia, en toda posición donde hay un liderazgo, entre ustedes no será igual. Ustedes ven los presidentes, ustedes ven los líderes, ustedes ven cualquier persona, hay una estructura humana. Entre ustedes no será igual. Mi reino es de otro mundo, es totalmente diferente. Y por eso la propuesta, permíteme Juan, por favor, que se nos acabó el tiempo. Hoy quiero decirles a los que nos siguen y que están allí algo práctico, porque sé que siempre decimos, bueno, ¿y qué hago para que esto sea realidad para mi vida? Bueno, sigue el ejemplo de Jesús. Eso. La primera frase de Jesús cuando comenzó a explicar la constitución de su reino fue, felices los pobres en espíritu. Lo que tienes que hacer todos los días es decirle mañana, tarde y noche, cada vez que respires al Señor, Señor, no yo, sino tú en mí, no yo, sino tú en mí, no mi espíritu, sino el tuyo en mí.
eso genera un efecto transformador poco a poco. Me va llevando a vivir bajo su presencia y su reino. Excelente, hermoso. Excelente, hermoso. Último pensamiento, antes de despedirnos. Me quedo con la frase del pastor. Ya. Jesús, no yo, sino tú. Sí. Amén. No yo, sino tú. Excelente. Es una buena oportunidad para examinar dónde estamos y qué cosas quizás están promoviendo el orgullo en nosotros en vez de la dependencia. Dios está con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, insistiendo en que tú te puedas encontrar con Él, y ojalá esta conversación que hemos tenido en el día de hoy sea ese trampolín para dar ese próximo paso en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nos despedimos, el tiempo se nos ha acabado, pero le invitamos a que nos acompañen en la próxima edición, la próxima semana, y lo hacemos con este hermoso cántico que ya yo escuché a Robert cantándolo, así que está buenísimo. Sí, quiero conocerte más. Será entonces hasta la próxima. Dios los cuide, muchachos. Que así sea. Bendiciones. Bendiciones. Encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero encontrar